Algo que me parece sumamente importante es el consumo de la información. ¿Qué vemos? ¿Cómo lo consumimos? Y sobre todo en esta era digital que consumimos constantemente información, es muy importante saber qué efectos tiene esto en nuestra mente, en nosotros y también cómo esto influye en nuestras decisiones, pensamientos, percepciones y muchísimos otros aspectos. Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo del maravilloso lugar en el que te encuentres. Mi nombre es Carol Donado Castillo, tengo 16 años, vivo como nómada ecodigital junto a mi unión consciente y por este medio y también por mis redes que te dejo en la descripción, te comparto un poco acerca de una adolescencia con propósito y con una rebeldía positiva. Antes de iniciar, quiero aclarar que estoy en un lugar natural, como te puedes dar cuenta, y aquí hay unos bellos gansos que por aquí te los muestro, así que si escuchas algún ruido de fondo van a ser ellos acompañándonos. Quiero iniciar por hacer una reflexión acerca de cómo la información que consumimos afecta nuestra mente, nuestras decisiones y todo nuestro entorno. Cuando nosotros leemos un libro, vemos un video, interpretamos una imagen, porque información no solo me refiero a información, no sé, hablada, escrita, sino de todo tipo de información. Las imágenes que vemos, los sonidos que escuchamos, todo, yéndonos a conceptos básicos de neurociencia, lo vemos, lo oímos, lo olemos porque también lo palpamos y esto lo interpreta el cerebro pues en nuestra mente. Entonces ahora, cuando nosotros hacemos todo este proceso, no es algo simplemente sensorial, sino que también eso se queda en nuestro subconsciente, que bueno, es de este tema ya he hablado un poco, pero básicamente es esta parte del cerebro a la que no tenemos acceso y donde se encuentra muchísima información. Entonces, cuando nosotros vemos un video, por ejemplo, interpretamos todo lo que allí está sucediendo. Nosotros creemos que esto queda allí y ya. Sin embargo, va muchísimo más allá. Hay muchos factores que influyen en este tema de la información que recibimos. Uno de ellos, y uno muy importante y sobre todo que me llama mucho la atención, es la información emocional. ¿Qué es la información emocional? Dicen que cuando tú tienes una emoción muy fuerte o muchos sensores, pues sí, los 5 sentidos activos, entonces esta información se queda más en ti. Sin embargo, te da más memoria, pero menos precisión. Hay muchos estudios acerca de este tema, sin embargo, ese es uno de los factores que interviene en la información. Y esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, voy a poner un caso bastante fuerte, una violación, tú tienes muchos sensores activos, tienes la vista, tienes el tacto, tienes los oídos, tienes el olfato y por eso son tan traumáticas estas experiencias. Ahora entonces uno dice, ay, con razón, entonces por eso yo quizás recuerdo más esa fiesta que estuve con mis amigos que el libro que estoy leyendo, claramente, porque el libro que tú estás leyendo solo tienes un sentido, que es el de la vista, mientras que en esta fiesta, como en el ejemplo, tenías la vista, tenías los oídos, el olfato, el gusto y también el tacto. Entonces aquí vamos viendo no solo qué información consumimos y cómo afecta, sino cómo memorizar algo más fácilmente. Ahora están todas estas técnicas de que cuando estés leyendo te comas algún menta, por ejemplo, es algo que recomiendan mucho, o chocolate. Y también, bueno, hay muchas técnicas. No me voy a enfocar tanto en cómo memorizar más, este es un tema bastante extenso, sino qué sucede con la información y cómo consumir información de manera más consciente. Ahora, ¿qué sucede con la información que consumimos? Ya vimos que entra por los sentidos, la interpretamos, pero esta información cuando llega al subconsciente afecta las percepciones que tenemos hacia el mundo, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Las decisiones de nuestra vida son las cosas más importantes que tenemos. Es el poder, literalmente, valga la redundancia, de decidir. Ese poder de decisión es lo que nos hace de alguna manera, porque yo no creo mucho en esto, controlar nuestra vida. Yo no creo que controlemos nuestra vida al 100%, pero en las áreas que sí las controlamos, decidimos. Entonces, aclaro mucho este punto porque como adolescentes, porque este es un video enfocado hacia adolescentes, en muchas ocasiones somos muy ensimismados y no nos damos cuenta de que las decisiones que estamos tomando son muy importantes. Ya sea ver el celular, sea hablar con una persona y con la otra no, siempre estamos decidiendo. No existe la inacción y eso es algo muy importante. Dentro de la procrastinación, que bueno, la procrastinación básicamente es postergar una actividad que sabes que debes hacer por placer inmediato, por diferentes factores, no voy a ahondar en esto. Sin embargo, en la procrastinación, una chica una vez escuché que dijo, todo es una decisión, no hacerlo también es una decisión, porque la inacción no existe.
Entonces, cuando nosotros decidimos quedarnos sin hacerlo, es precisamente, como dije, una decisión. Ahora, esta información que consumimos influye en esa decisión. De aquí la importancia de saber qué vamos a consumir y qué no. Como dije al principio, estamos en una era digital donde hay muchísima información que constantemente nos está bombardeando y en ocasiones no discernimos bien qué sí consumir y qué no consumir. Ahora, ¿cómo podemos iniciar a discernir esto? Ya al final del video te compartiré algo de lo que yo hago que te puede quizás ayudar. Entonces, cuando esta información, volviendo al tema anterior, ingresa a tu cerebro, afecta la manera en que ves el mundo. Te voy a poner un dato. Algo que a mí me afectó muchísimo la manera de ver el mundo fueron los polinizadores. ¿Qué sucede? Yo estuve en un voluntariado en un museo donde aprendí sobre polinizadores, pues sobre muchos temas, pero este en específico. Para mí nunca había sido un tema relevante, jamás había, pues sí sabía el término polinizadores, que comen el polen, pues como su nombre lo dice, todo este tema que van a las flores, pero allí empecé a profundizar y vi la vitalidad y la importancia de ellos. Entonces esto cambió mi percepción con el mundo. ¿Por qué? Porque cuando ahora, por ejemplo, estamos aquí en la cabaña, yo pienso, ¿qué podemos hacer para que más polinizadores puedan seguir existiendo? O sea, esto afecta mi percepción del mundo en primer lugar y mis decisiones. ¿Por qué mis decisiones? Porque esto va a hacer que quizás yo opte por tener esta planta o opte por sugerir tener esta planta y no la otra. ¿Me hago entender? Entonces con este punto nada más también está el tema de la miel. Yo no consumo miel, pues cada quien tiene sus creencias. Sin embargo, cuando yo empecé a hacer más conciencia acerca de las abejas, yo dije no voy a seguir consumiendo miel y fue una decisión que yo tomé en base a esta información que consumí. Ahora, en internet hay mucha información falsa y esto es una alerta muy grande para todos. No todo lo que vemos en internet es real. Yo sé que esto lo hemos escuchado un montón, pero vale la aclaración. Creemos que todo lo que está allí es real y no, no necesariamente. Entonces, cuando nosotros consumimos información que no es verídica, esto afecta nuestra manera de ver el mundo, nuestras decisiones y nuestros pensamientos. Espero que con este ejemplo de los polinizadores te haya quedado un poco más claro acerca de cómo a mí me cambió la percepción del mundo y no solo de las decisiones que tomo, sino de cómo veo quizás a una persona, porque bueno, tenemos principios morales y uno dice bueno o malo, entonces yo más o menos también me dejo guiar por eso, obviamente es algo en lo que trabajo. Sin embargo, esto sí existe y es algo real y entenderlo es muy poderoso. Entonces cuando tú consumas información no es simplemente como que estoy viendo un video, sino este video va a ser el precursor de muchos pensamientos que me van a llevar a distintas decisiones, que es lo único que controlamos en nuestras vidas. Para ir cerrando te quiero comentar, bueno, no para ir cerrando, yo creo que este es un punto bastante largo y es el tema de qué información podemos consumir. Como adolescente yo te voy a recomendar cosas que a mí me han servido, que he visto que a otros les sirven y quizás también lo puedes hacer de una manera didáctica. ¿Qué sucede? En ocasiones a nosotros nos dicen estudiar y pensamos solo en lectura o pensamos solo en el colegio. Sin embargo, no solo la lectura existe. ¿Y qué pasa? Que a muchos no nos gusta leer. A mí me gusta leer, pero ciertos temas y no me es tan fácil. Entonces yo no solo aprendo leyendo, sino aprendo de muchas maneras. Te pongo un ejemplo y espero que mi mamá no esté escuchando esto, aunque yo sé que ella ve mis videos y te mando un saludo, mami. Sin embargo, este tema de mi mamá es que a ella no le gusta la lectura. Entonces, muy rara vez tú vas a ver que ella se lea un libro completo. Sin embargo, busca información acerca de este tema, ve un resumen del libro, que si bien no es como leer el libro, sí le dan los puntos claves y en cada punto clave ella va ahondando. Entonces ella, digamos, no sé, hay un libro que habla sobre, precisamente sobre plantas. Y entonces hay un tema en específico acerca de los polinizadores, por ejemplo. Ella no se lo leyó, pero fue a un video en un curso donde decían acerca de los polinizadores y vio otra fuente y buscó otro video y así sucesivamente, y luego llegó una persona y le contó sobre los polinizadores y en otro libro vio acerca de los polinizadores. Entonces aquí nos damos cuenta cómo no necesariamente ella tuvo que leerse este libro para aprender sobre este tema. Lo podemos ver en películas, lo podemos ver en videos de YouTube, que es una gran herramienta, en artículos de Google, en libros externos a este mismo. Ahora, ¿por qué digo esto y hago la aclaración?
porque nosotros somos en ocasiones un poquito masoquistas o no nos conocemos y nos queremos forzar a hacer algo que no nos gusta realmente, que por más que lo fomentemos no nos nace hacerlo, que si bien sí es importante quizás, no es algo obligatorio. ¿Por qué lo aclaro? Porque en muchas ocasiones esta es como una excusa. Y a este punto es al que quería llegar. Somos personas que nos excusamos muy fácilmente, entonces decimos como a mí no me gusta leer, yo ya no puedo aprender y no es así. Puedes fomentar la lectura con lo que ya te comenté anteriormente, puedes buscar información, pero también puedes buscar otras maneras de aprender y que cada quien aprende de manera distinta. Les quiero contar algo, mi hermano tiene déficit de atención y bueno, todo ese tema ya lo he contado en otros videos. Sin embargo, una persona en una de las charlas que dimos conjunta, era un retiro, esto fue en Cali, recuerdo que ella hablaba sobre neurodiversidad porque su hijo tiene autismo y ella decía, cuando tú ves una ave exótica, ¿qué haces? Tú no la vas a matar, sino la vas a preservar. Y esta ave exótica, ¿qué es la diferencia de las demás? Que tiene un color distinto, una forma distinta. Bueno, imagínate que nosotros somos como estas aves. Cada quien tiene un cerebro distinto. ¿Tiene puntos en común? Evidentemente. Sin embargo, no todos somos iguales. Esto suena muy cliché, pero es real. No todos los cerebros aprenden de la misma forma y no todas las personas aprendemos de la misma manera. Esto hace que cada quien busque sus métodos de aprendizaje y se adapten mejor a él. ¿Qué información consumir? Como primer punto tenemos información que te apoye a comprender lo que piensas y sientes. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo empecé, y te lo cuento desde mi experiencia, como una pequeña historia mía, cuando yo empecé, de hecho en Instagram tengo una sección que se llama Historia Patria de Unión Consciente, algo así como Historia Patria Mía o Historia Patria de Carol. Cuando yo empecé a consumir información sobre neurociencia y empecé a entender mis procesos cognitivos, a entender mi mente, a entender por qué yo era tan reactiva o quizás porque me daban rabia ciertas cosas o porque yo no elegía, o sea, eran cosas básicas como porque no elegía esta película y esta sí, porque no elegía esta lectura y esta sí. Todo esto tiene una explicación a nivel mental, a nivel cerebral. Esta palabra siempre se me enreda, cerebral. Y cuando yo empecé a consumirla me empecé a dar cuenta de muchas cosas y esto me ayudó muchísimo conmigo misma a decir, wow, ahora entiendo, y todo esto apoyó mi crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a ver patrones que no eran positivos en mí, supe cómo cambiarlos a raíz de que supe que los tenía. O sea, cuando tú no eres consciente de que tienes algo, no puedes hacer nada por ello. Te lo digo con una enfermedad. Cuando tú tienes una enfermedad que no se manifiesta, que es una enfermedad silenciosa, tú no puedes tomar precauciones porque no sabes que la tienes. Eso mismo no sucede. Entonces, ¿qué te sugiero en este primer punto? Que busques información que te ayude a comprender esto. Inteligencia emocional, cómo funciona el cerebro, neurociencia, todo este tema lo puedes buscar en conceptos básicos que te pueden ayudar. Psicoanálisis, súper recomiendo el psicoanálisis. Hay mucha información acerca de ese tema, de por qué pensamos lo que pensamos, de cómo somos los seres humanos. Todo esto nos ayuda no solo a nosotros, sino a relacionarnos con otros, a relacionarnos con ese ser que también es reactivo y tú dices, ah, yo ya sé, quizás como yo soy reactiva y esa persona también, ¿cómo puedo gestionarlo? Entonces este primer punto a mí se me hace muy valioso y sumamente importante. Segundo, información que te lleve a aspectos útiles para nuestra vida. Sean, por ejemplo, habilidades sociales, que sean habilidades en finanzas, ventas, comunicación, todos estos temas nos pueden apoyar. Ahora, ¿qué es útil para nuestras vidas? Eso ya lo puedes determinar, puedes buscar información. Para mí me ha sido muy útil en especial las habilidades sociales, las habilidades de comunicación, de expresión, de todo esto me ha sido sumamente útil. Y bueno, el tema financiero pues es algo que manejamos muchos. Si tú quieres optar por una vida más sostenible, apoyar al planeta, como también es mi caso, puedes iniciar a investigar sobre métodos sostenibles, sobre pequeños cambios que puedes hacer. Todo esto afecta tus decisiones, precisamente lo que hablábamos al principio. Por eso se me hace sumamente valioso que te vayas enfocando en habilidades y te proyectes que no solo te sirvan a mediano plazo, sino también a mediano y corto plazo, sino también a largo plazo. Y como último punto es hobbies sanos. Esto a mí se me hace sumamente importante. Tus pasiones que te lleven a conocer cosas nuevas, que te lleven a desarrollar nuevas habilidades,
Cuando desarrollamos nuevas habilidades a nivel cerebral se desarrollan muchísimas cosas que bueno, no me voy a poner a explicarlas aquí porque es un poco complejo. Sin embargo, cuando tú empiezas a ahondar en esas habilidades que tienes y que te gustan, esos hobbies sanos, aclaro sanos, porque en ocasiones tenemos hobbies que no son tan positivos, empiezas a comprender muchas cosas y a generar nuevas, no solamente amistades, porque también se generan en muchas ocasiones amistades, sino nuevos conocimientos, que esto te va a ser muy práctico para la vida. Entonces cuando tú dices, no, por ejemplo, a mí, te voy a poner mi caso, a mí me gusta el piano, entonces empecé a estudiar piano y conceptos del piano lo uso en mi vida. O sea, es muy bonito cuando tú empiezas no solo a enfocarte en esto que aprendes como para esa materia o ese aspecto de tu vida, sino a llevarlo a otros aspectos de tu vida. Cuando yo estudié piano, aplico conceptos que me enseñaron en piano para mi vida. Cuando estudié arte, porque lo estudio de manera autodidacta, empiezo a aplicar cosas del arte en mi vida también y empiezo a aplicar cosas de mi vida en estas áreas. Otra área que me impactó muchísimo fue la poesía y la literatura. Partes de poesía y literatura yo las vivo en mi vida y constantemente observo. Yo tengo como este tema de observar a través de la poesía, de lo poético, de lo romántico, de lo hermoso, la vida. Entonces yo, a partir de estos eventos a los que asistí, de esta información que consumí, de estos libros que investigué, empecé a tener percepciones muy distintas de la vida y no solo de manera armoniosa como que pensamos que es la poesía, porque también existe poesía maldita que no es como tan linda como la pensamos, y esto me llevó a reflexionar sobre cosas que uno dice, wow, es que la vida no es perfecta. Y eso es lo que la hace bella también. Todos estos conceptos que me han escuchado por ahí nace a raíz de esta información que yo consumí, que me abrió un mundo que yo nunca había conocido. Entonces, esta es otra recomendación de información: que consumas hobbies sanos y que te ayuden a progresar. Esto es un poco de lo que quería compartir, un poco de la reflexión de qué es lo que consumimos como adolescentes. Quizás no es tan fácil ser conscientes de ello, pero poco a poco podemos ir iniciando a comprender y a paso consumir información distinta. No te estoy diciendo que cambies absolutamente todo lo que consumes, pero quizás sí elijas mejor qué es lo que ves, porque esto no se queda allí. Vuelvo y le repito, esto afecta a tu vida, tus decisiones, tus pensamientos y tus percepciones. Muchísimas gracias por ver este video, te dejo mis redes en la descripción. También, si quieres apoyarme, como les he comentado, realizo labor social. En la descripción te cuento cómo puedes realizarlo. Nos vemos en próximos videos y si tienes algún tema del cual quieres que hable, lo puedes dejar en los comentarios. Nos vemos en próximos videos.